Ya, ahora sí, terminaremos este tema y ya después vamos a pasar a corazón y listo, así sería. Bien, entonces, bueno, la clase anterior estábamos viendo sobre la composición de la sangre, ¿no? Este esquema, como les decía, no está en su texto de Guyton, pero lo van a encontrar, por ejemplo, en Fisiología de Tórtora, ¿no? Y yo les había dicho, si quieren les paso, pero como no me dijeron nada, supongo que no lo necesitan. Entonces, claro, es interés, quien quiere busca, donde quiere pide también, ¿no es cierto? Claro, ya es interés nomás. Ahora bien, tenemos nosotros, les había hablado la vez pasada de antígenos y anticuerpos, ¿ya? Bueno, nuestro cuerpo va generando todo el tiempo anticuerpos. Por ejemplo, ahí entra lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿ya? Cuando nosotros nacemos, vamos, a medida que pasan los años, generando defensas, ¿listo? Para esto, entonces, el Ministerio de Salud ha generado pues lo que se conoce ahora como el PAI, ¿no? Dentro del esquema del PAI está el esquema de vacunación. No creo que ustedes o alguno de ustedes aquí nunca se ha vacunado contra el tétanos, contra nada, porque ahora se ve mucho que hay las mamás antivacunas, ¿no? Y esto está trayendo como consecuencia, por ejemplo, que aparezca casos de sarampión, por ejemplo, ¿no? Se habían registrado el año pasado, si no me equivoco, este año, algunos casos de sarampión. Los anticuerpos son como los soldaditos en tu cuerpo que van en ataque, que van en defensa de algún patógeno extraño que puede ingresar a tu organismo. Y yo les hago la siguiente pregunta, y esto ya les he explicado en la clase anterior. ¿Quiénes son los encargados de la formación de los anticuerpos? Les he explicado. Si no me responden, les voy a dejar tarea. Aunque les tengo que dejar tarea, pero les voy a dejar doble tarea. ¿Quiénes son los encargados de la formación de los anticuerpos? No, la médula espinal, no. La médula ósea, A las una. Eso, linfocitos B. ¿Cómo es, no? Ustedes a pura amenaza funcionan, porque son así, les gusta que les traten mal. Esto es como el amor de la sierra, mientras más te pego, más me quieres, ¿no es cierto? Parece que así es, ¿no? ¿Por qué a ustedes hay que reñirles para que hagan caso? A la primera, si alguien te dice silencio, no se hacen caso ustedes, ¿por qué serán así? Pero está bien generar linfocitos de tipo B, ¿ya? Entonces, estos ayudan a generar anticuerpos. Y ahora, ¿en qué se transforman los linfocitos de tipo B? Les he puesto este ejemplito. ¿Cómo se llama la transformación del linfocito B para generar anticuerpos? Hasta les he puesto la clase anterior ejemplos de Digimon, Pokémon, hemos hablado, ¿no es cierto? Los linfocitos. ¿Cómo se diferencian los linfocitos B? los natural killer están. No, ¿cuál natural killer? No. Una. Con los linfocitos NS4, NS8. No, esos son los linfocitos de tipo T. Ay, güey. Una. No, eso es otra cosa, eso es para iniciar la fagocitosis. Una. Dime. Los linfocitos B, los linfocitos T, los No, por eso. No, pues, pero los linfocitos B, ¿cómo se diferencian? ¿Cuál es otra forma para generar anticuerpos? Una, dos, los plasmocitos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, los anticuerpos, ¿qué son? Son proteínas que están elaboradas por las células plasmáticas de los glóbulos blancos en respuesta a ¿qué? A un antígeno. Un antígeno es aquel que va a estimular, que va a ingresar a nuestro organismo y va a chocar, se va a contraponer con los anticuerpos. Por ejemplo, las bacterias que tienen en su pared
tienen antígenos. Mediante esos antígenos nuestro cuerpo reacciona y genera anticuerpos. Y una vez que nuestro cuerpo genera anticuerpos, valga la redundancia, en otra, cuando estés tú expuesta o expuesto a estos antígenos, entonces tu anticuerpo, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a terminar con esos antígenos y te protege, ¿ya? Bueno, eso es en teoría lo que debería pasar fisiológicamente, ¿no? Ahora, bueno, mucho va a depender de tu sistema inmunológico. ¿Cuándo decae, desciende o decreciende tu sistema inmunológico? Cuando, bueno, hay por ejemplo una situación de estrés, ¿no? Una situación de estrés del organismo, pero estrés no solo emocional, sino un estrés constante del organismo, ¿ya? Por ejemplo, el consumo de mucha comida chatarra, tu cuerpo ¿a qué entra? Entra un estrés oxidativo. ¿Qué hacemos? Nos empezamos a inflamar. La inflamación hasta cierto punto no es mala, pero una inflamación crónica y constante es mala para el cuerpo, ¿ya? Cuando también es deficiente tu sistema inmunológico, cuando ahí está entrometido el sistema, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? Cuando estamos pasando por un proceso de tristeza, ¿no? O cuando estamos, por ejemplo, qué sé yo, el estrés, estamos emocionalmente, no estamos estables, ¿no? Entonces ahí es cuando aprovechan los microorganismos y generan patología, generan enfermedad, ¿ya? Bueno, eso de los grupos sanguíneos lo hemos visto en la clase anterior, igualito lo van a encontrar ustedes en su libro de Guyton. Les voy a dar los capítulos, no se preocupen. Miren, cada glóbulo rojo en su superficie presenta antígenos. Estos glóbulos rojos tienen antígenos. Por ejemplo, el glóbulo rojo de tipo A en su superficie tiene antígenos de tipo A, pero el cuerpo va a tener anticuerpos de tipo B. Entonces, por eso estos anticuerpos de tipo B no acaban y no atacan a tus glóbulos rojos, ¿me entiendes? Y eso es lo que hemos hecho la vez pasada, cuando hemos hecho la práctica de grupos sanguíneos. Ahora vamos a tener también el grupo de tipo AB. El grupo de tipo AB tiene los dos tipos de antígenos, pero se caracteriza porque este no tiene anticuerpos, ¿no? Entonces a este se lo considera como el receptor universal. Puede recibir sangre, ¿ya? Ahora, muy aparte está el grupo RH positivo o RH negativo. El grupo de tipo O no tiene antígenos, está pelado, ¿no es cierto? No tiene antígenos en su superficie, pero tiene los dos tipos de anticuerpos. Entonces, este, como no tiene antígenos, es un donador universal. Esto sin el grupo RH, por si acaso. Ahora, tu libro de Guyton te dice, se ha hecho un estudio y de este estudio nosotros hemos podido deducir y concluir que el grupo sanguíneo que presenta mayor prevalencia es el grupo sanguíneo de tipo O y el grupo sanguíneo más raro es el grupo de tipo AB. El que le continúa es el tipo B. Por aquí hemos visto que dos de sus compañeritos tienen este tipo sanguíneo, este tipo de sangre, ¿ya? Entonces, vamos a ver los títulos de aglutinina a las diferentes edades. Desde que tú has sido niño o niña hasta ahora que ya estás entrando, estás en esta etapa de la juventud, porque adolescente ya no eres, ¿verdad? Ya has dejado de adolecer. Ahora estás en esa etapa de la juventud donde vas a formar tu personalidad, tus principios éticos y morales. Eso es lo más bonito de esta etapa, entre los 18, 20 años hasta los 27, 28, 29. Vas a formar tu personalidad, tu carácter, tus principios y tus valores. Ahora, cuando tú naces, te dice de los 2 a los 8 meses después del nacimiento, el niño, aquí no está bien, el infante sería, el infante empieza a producir aglutininas. ¿Qué son las aglutininas? Aglutininas es lo mismo que decir anticuerpos y aglutinógenos es lo mismo que decir antígenos. Las aglutininas de tipo A, si tiene anti-A, ¿no? Él va a responder cuando haya un aglutinógeno de tipo A, ¿no? Entonces te dice, este tipo de aglutinógeno, por ende, si tiene aglutininas de tipo A, este aglutinógeno no va a estar presente en las células o incluso en la sangre, ¿ya?
Igual, cuando hay aglutininas de tipo B, no vamos a encontrar aglutinógenos de tipo B. Aglutinógenos es antígeno, aglutininas son anticuerpos. ¿Listo? Es por eso que nosotros no podemos simplemente donar sangre. Cuando tú donas sangre, primero te extraen un poco y lo llevan para catalogar cuál o qué tipo de sangre eres y si además tienes alguna otra patología, como por ejemplo sífilis, VIH, Chagas, ¿no es cierto? No puedes donar sangre, o si estás en tratamiento antibiótico, por si acaso. Si estás en tratamiento antibiótico, tampoco puedes donar sangre, ¿ya? Ahora, nosotros nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué se producen estas aglutininas, no, en personas que no tienen los aglutinógenos respectivos en sus eritrocitos? Entonces, te dice aquí, tu libro de Guyton te dice cantidades pequeñas de antígenos de los tipos A y de los tipos B entran a nuestro cuerpo o pueden ingresar a nuestro cuerpo de diferentes maneras. Y una muy común es a través de la comida, ¿no? Por ejemplo, también pueden hacerlo a través de las bacterias y otras formas y otras sustancias que van a iniciar el desarrollo de estas aglutininas anti-A y aglutininas anti-B, por si acaso. El proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales va a depender mucho de, por ejemplo, cuando se empareja de forma inadecuada o se empareja mal la sangre, se mezcla mal, te dice, se mezclan las aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con los eritrocitos que contienen los mismos aglutinógenos respectivamente, y estos inmediatamente empiezan a unirse unos con otros y empiezan a hacer lisis celular, o lo que se conoce como la hemólisis. Empiezan a fenecer, no terminan de cumplir su ciclo de 120 días, que es lo que vive un glóbulo rojo. Luego, esta aglutinación de los glóbulos rojos, ¿qué me va a generar? Me va a generar coágulos, trombos. Y estos que van a generar un taponamiento de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué me va a generar en un determinado punto de los tejidos? Primero, hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La falta de oxígeno. Después vendrá la isquemia y después vendrá la necrosis. Y adiós al tejido. Y así es como se dan, por ejemplo, los infartos. Ahora, hay diferentes tipos de trombos y de émbolos. Un trombo es cuando tiene una formación pero está pegado todavía a la pared del vaso sanguíneo. Un émbolo es cuando el trombo se desprende y va viajando por los diferentes vasos sanguíneos, que obviamente tienen diferente calibre, o sea, tienen diferente grosor. Algunos son más delgados y otros son más gruesos, ¿no? Por ejemplo, los más gruesos se conocen como de gran calibre. Vasos de gran calibre vamos a tener a la aorta, la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Ahora bien, bueno, la tipificación de la sangre, esta práctica ya la hemos hecho, me voy a saltar. Los tipos sanguíneos RH. Bueno, vamos a hablar un poquito del grupo RH. El grupo RH viene, o sea, se conoce RH, se conoce porque se ha hecho anteriormente una investigación, ¿ya? Antes no se conocía, ¿no? Grupo RH positivo, RH negativo, solamente se sabía que había grupos de sangre. Pero al ver las transfusiones sanguíneas, muchos se han dado cuenta, sobre todo los científicos, que existía rechazo a la transfusión y existía hemólisis. Bueno, tanta ha sido la investigación que después se ha podido evidenciar que había un factor RH. Y que este factor RH se encontraba, primero se lo ha evidenciado en mamíferos como nosotros, pero que son nuestros familiares más cercanos, digamos, de los mamíferos, que son los monos o los simios. El primer simio o monito en el que se evidenció este factor fue el mono rhesus. Por eso es que este factor lleva en honor su nombre, ¿no es cierto? Factor RH. Y se ha visto de este tipo de factor RH hay 6 tipos. Tenemos el C, el D y el E mayúscula, y el C, el D y el E minúscula. De estos 6, el que se ha visto que hay mayormente, en mayor prevalencia en nosotros los seres humanos, es el factor D, ese D mayúscula S. ¿Por qué creen que la vez pasada cuando hemos hecho la práctica había sueros anti-A, anti-B
y el anti-D. El anti-D es el RH, ¿ya? Ahora, este antígeno anti-D es muy prevalente, si bien es cierto, en nuestra población, ¿no? Y es considerablemente más antigénico que los otros antígenos RH, que son estos de acá. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una reacción transfusional? Por ejemplo, puede ser que tú seas ORH positiva y ella sea ORH negativa. El que no tengas ese factor RH no es muy común, casi todos lo tenemos, casi todos somos RH positivo. Pero si ustedes son O y yo hago una transfusión de la sangre de ustedes, te dice la teoría, en un inicio, al principio, la reacción no es tórpida, no es aguda, no es brusca, ¿me entiendes? No va a generar tanto desastre en el organismo ni tanta hemólisis. Pero si yo continúo transfundiendo sangre entre las dos, siendo que ella es positivo y ella es negativo, entonces voy a generar mayor reacción. Mientras más veces yo repita, más reacciones va a traer en el cuerpo. Por ejemplo, si hacemos la transfusión acá, en el cuerpo de ella, generando hemólisis y la formación de trombos, ¿no? Y esto va a generar más adelante taponamiento de algunas arterias y vasos importantes. Ahora bien, bueno, esto ya les he explicado, ¿no? Las reacciones, la reacción transfusional retardada se da en el factor RH dependiendo de cuántas veces voy a transfundir esa sangre a una misma persona. Por otro lado, vamos a tener a la eritroblastosis fetal. Esto, aunque no lo crean, se ve mucho en países, por ejemplo, europeos, ¿no? En nuestro país se ve, pero no es alta la prevalencia. ¿Cuándo se da este tipo de alteraciones RH? Puede ser lo siguiente, puede ser que el papá sea RH positivo y la mamá sea RH negativo. El producto de la gestación no siempre va a ser RH negativo como la mamá, sino que puede ser RH positivo como el papá, porque ustedes, aunque a veces no lo crean y no lo vean de esa manera, son la mezcla perfecta entre los genes de tu mamá y los genes de tu papá. Ustedes sabían que la ciencia dice, y hay artículos que mencionan, que los mejores genes de tu papá y los mejores genes de tu mamá lo has heredado tú, ¿no? Entonces, tú eres lo mejorcito de tu papá y lo mejorcito de tu mamá. Ah, pero doctor, es que a veces yo soy así, ya eso es muy distinto. Ya como hayas crecido y te hayas formado, ya eso es otra cosa. Pero nosotros somos esa mezcla perfecta de nuestros padres. Y como somos mitad de ambos, entonces podemos ser, si tu mamá es RH negativa, puede ser RH negativo. O si tu papá es positivo, puede ser RH positivo. Es como, por ejemplo, yo le preguntaba allá, Abril, tú tienes B positivo de sangre. De tu papá y tu mamá, ¿quién es B positivo? Mi mamá. ¿Y tu papá? Mi papá sí. Ahí está. Su mamá es B, pero tu papá es O, ¿no es cierto? Entonces, tú por parte de tu mamá es que tenías la sangre B positivo y a Dios gracias. Imagínate que hubiera sido ORH negativo, porque habría también la posibilidad. Entonces en el embarazo hubiera tenido grandes dificultades y hubiera habido una eritroblastosis fetal. Ahora, la placenta hasta cierto punto protege al producto de la gestación. Pero recordemos que la madre y el feto durante la gestación comparten la circulación a través del cordón umbilical. Entonces, al traer incompatibilidad, ¿qué genera en el producto de la gestación? Hemólisis constante, porque hay una aglutinación constante de los glóbulos rojos. ¿Y cómo nace ese producto de la gestación? Nace con, ¿cómo se llama? Las bilirrubinas elevadas, hiperbilirrubinemia o síndrome ictérico, ¿no? En este caso, cuando ya es muy grave o se agrava, hay que hacer una, ¿cómo se llama esto? Un recambio de sangre, de poco en poco, ¿no? Entonces, bueno, por eso la eritrocitosis, ¿no? Los eritrocitos, cuando hay una incompatibilidad, empiezan a hemolizarse, empiezan a morir. Y además de tener síndrome ictérico, ¿qué más traen en los tejidos? Hipoxia. ¿Quién lleva el oxígeno pues a los tejidos? Los glóbulos rojos. Si el glóbulo rojo se muere antes de tiempo, ¿quién va a llevar ese oxígeno? Nadie, ¿no? ¿Y quién va a llevar el dióxido de carbono hacia los pulmones para la expiración? Nadie. ¿Qué me va a hacer ese tejido? Me va a hacer hipoxia.
¿El cerebro podrá estar mucho tiempo en hipoxia? No. ¿Cuántos minutos puede estar el cerebro sin oxígeno? ¿Quién sabe? 20. Hasta 5 minutos. 5. ¿Qué pasa después de los 5 minutos? Puede haber muerte cerebral o un grave daño neurológico. En la época cuando estábamos en pleno boom del COVID, los pacientes nos llegaban al hospital con distrés respiratorio. O sea, no podían respirar, estaban... ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Intubar. Pero la intubación tiene sus consecuencias. El paciente puede entrar en paro. Y les comento lo que una vez nos pasó. Era un paciente, no era muy viejo, era de 40 añitos, ya todavía joven el señor. Pero este señor tenía patología de base. Era diabético y era hipertenso. Y estaba con distrés respiratorio, estaba con tiraje costal. Llega, se le hace la intubación, pero al hacer la intubación se corre el riesgo también de perforar, por ejemplo, a nivel de la caja torácica la pleura. Entonces este paciente, como se ha hecho la intubación, para su mala suerte ha hecho neumotórax. Y en el neumotórax se empieza a llenar de aire el tórax y el pulmón no puede distenderse. Entonces ya pues, ¿no? Se le ha hecho una descompresión, hay que saber primeros auxilios, ¿no? El doctor, el cirujano, ya en el segundo espacio intercostal hay que introducirle una jeringa vacía, ¿no? Pues por ahí ha empezado a salir. Y lo peor, después empezó a hacer paro. Todos desesperados, pues pasa 5 minutos del paro, listo, ahí nomás queda el paciente. Por eso todo procedimiento en el área de salud tiene sus riesgos, siempre tienen sus riesgos, porque no todos los pacientes me van a reaccionar igual al procedimiento ni a los medicamentos. Y ustedes como futuros personal de salud que van a hacer tienen que tener conciencia de eso. Por eso a veces me molesta cuando no hacen las cosas bien. Pone que tu paciente sea alérgico a la anestesia, hay pacientes alérgicos a la anestesia. Le pones anestesia, ¿qué vas a hacer si hace un proceso alérgico? Tiene un taponamiento y no puede respirar. Si no tienes y no sabes cómo realizar los primeros auxilios, van a disculpar el término con todo respeto, cagas. Porque ¿qué vas a hacer en tu consultorio con un cadáver? Hay personas que tienen una reacción alérgica que es fuerte, se les cierra toda la glotis, ¿no? Empiezan a toser, se les cierra la glotis, no puede respirar, se hace paro cardíaco, fuiste, ¿qué vas a hacer? Entonces tienes que tener conocimiento, ¿no? ¿Qué le voy a dar en el momento? Tendré que inyectarle intramuscular, por lo menos una dexametasona, para bajar la inflamación. Pero también tendré que ver si no es un paciente, por ejemplo, diabético. Los diabéticos hay que manejar con cuidado los corticoides, ¿no? Entonces, ¿ya ven? Por eso ves, si no tienes conocimiento, ¿qué vas a hacer a la hora de la hora? Y si es un paciente que está tomando warfarina o está anticoagulado y a ti se te ocurre hacerle una incisión, hacer una extracción de muela, se te va a desangrar, no va a coagular rápido. ¿Y eso qué va a generar? Ustedes saben que la boca es un lugar donde habitan hartos microorganismos, ¿no es cierto? Infección. Si es un paciente inmunodeprimido, tendré que tener mucho cuidado y esterilizar muy bien mi instrumental. Y miren, yo no soy odontóloga, pero tengo algo de noción, ¿no? Entonces, ya ven, hay que tener un poquito de noción. Hemostasia y coagulación sanguínea. Listo, aquí se viene lo bueno. Vamos a tener, según tu libro de Guyton, 4 acontecimientos de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el control del sangrado continuo, ¿ya? La formación de un tapón, de un coágulo. Y esto va a ser importante porque cuando tú te haces una herida, te caes, te haces una herida, no te desangras como tal, ¿no es cierto? Sino la sangre llega a un punto en que se detiene, para, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Quién interviene ahí? Tenemos superhéroes también en nuestro cuerpo. Ahí incluye las plaquetas, por ejemplo, ¿no? El espasmo, primero el espasmo vascular. ¿Qué es espasmo? A ver. ¿Qué es espasmo? ¿Cómo pues? Ven, así ustedes no saben terminología. ¿Qué hacen pues? No todo en la vida es TikTok, ya les he dicho ya. Y si vas a usar TikTok, mínimamente culturízate pues. ¿Qué es espasmo? Como una reacción. Dime, Montserrat. Es como
Eso, muy bien. Es la contracción vascular. Está, le deben desayunito, igual por aquí han contestado hace rato. Claro, aunque sea aquí está, muchas gracias. No nos han dejado tarea. El espasmo vascular es en un inicio la contracción del vaso sanguíneo. Nuestros vasos todo el tiempo están haciendo vasodilatación y vasoconstricción, por si acaso. Aquí, cuando hace frío, cuando la temperatura se pone baja, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Hacen vasoconstricción. Y ese es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Para qué? Para retener calor. Ahora, cuando hace mucha calor, ¿qué pasa con nuestros vasos? Se vasodilatan y empiezas a sudar. ¿No? Es una forma de perder calor. ¿Ya? Por eso es que empiezas a sudar. Ahora, a ver. ¿Los perritos sudarán o no sudarán? A ver, ¿y cómo su pelaje acá está mojado después de 3 cuadras? Sus patitas huelen a chetos. ¿Pero por qué huelen a chetos? Por unas bacterias. ¿Qué bacterias hacen que sus patitas huelan a chetitos? A ver, hasta eso hay que saber. El aureus, estafilococo aureus, ¿sabían? Claro, sus patitas tienen estafilococo aureus, por eso huele así como chetitos. Delicioso, ¿verdad? Pero también peligroso, ¿no es cierto? Listo. ¿Cómo sudan a ver los perritos? Hasta eso hay que saber. A ver cómo suda tu perrito. Eso, muy bien, por su lengüita. Por eso cuando están cansaditos o tienen mucha calor, ¿qué hacen los perritos? ¿No es cierto? Entonces, eso hay que saber, es cultura general, ¿no? No me digan que ustedes no tienen sus perritos. Y si tienen, no me digan que son tan desalmados para dejarlos en el sol. No creo que ustedes sean de las personas que dejan a sus perritos en la calle durante el día, soleándose el pobre infeliz, sin agua, sin comida, ¿verdad? Yo espero, porque todo en la vida se paga, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro tema. La formación de un tapón plaquetario o de tapón de plaquetas. ¿Cómo sucede esto? Aguanta, ahorita te voy a explicar. Después está la formación del coágulo. Para esto, yo no sé cómo le harán, pero tienen que saber todos los factores de la coagulación. Todos. Son 13 factores y tienen que saber los 13 factores de la coagulación, cuál es su nombre y en qué vía de la coagulación actúa. Si no, olvídense, yo no los voy a, se van a aplazar. ¿Ya? Después está la proliferación del tejido fibroso. Ese coágulo, ahorita les voy a explicar con un cuadrito, ¿ya? Pero ese coágulo que se forma por los factores de la coagulación debe volverse consistente, porque cuando se forma el coágulo es laxo, ¿me entiendes? Tú te haces así y la costrita que se forma se sale y empieza a sangrar de nuevo, ¿verdad? Entonces, ese coágulo tiene que consolidarse. ¿Quién ayuda a consolidar aquello? Las fibrinas. Y hay un factor de la coagulación que es el factor estabilizador de la fibrina. Y este factor de la coagulación es el factor 13. Ya les estoy adelantando. ¿Ya? Listo. Ahora, empecemos viendo el espasmo vascular. ¿Cómo se da este espasmo vascular? Como decía Montserrat, por la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, los factores autacoides locales procedentes del tejido que está traumatizado, ¿no es cierto? Y de las plaquetas sanguíneas, lo que hacen es que hay un reflejo nervioso. Gracias a la inervación y a las diferentes terminaciones nerviosas, es que este vaso sanguíneo empieza a ser vasoespasmo. Por ejemplo, a ver, ¿qué hacen los termorreceptores? Los termorreceptores nos ayudan a diferenciar del calor y el frío. ¿Dónde estaban estos termorreceptores? Por toda nuestra anatomía en la piel, ¿sí o no? ¿No? ¿Y qué hace cuando hay frío y cuando hay calor? Cuando hay frío hemos dicho hay vasoespasmo. ¿Por qué? Por estos vasoreceptores. Cuando hay calor hay vasodilatación. Ahora, cuando hay un trauma, cualquiera que fuese, digamos que yo agarro, por ahí me hacen renegar, no sé, loca me pongo, pierdo la razón y agarro y les lanzo mi paraguas. Y lastimosamente te raspa, digamos esto, ¿no? La puntita. Te genera una herida. ¿Qué va a hacer tu tejido a nivel tisular? Primero voy a lesionar los vasos superficiales. Va a empezar quizás a sangrar.
¿Qué es lo primero que va a hacer ahí? Tus terminaciones nerviosas libres van a empezar a liberar a un neurotransmisor que también es un potente vasoconstrictor, que es el óxido nítrico, ¿se acuerdan? Estaba, cuando hemos visto neurotransmisores, estaba el óxido nítrico. Entonces, ¿qué hace? Hace que ese vaso sanguíneo empiece a contraerse. ¿Para qué? Para detener el sangrado. Pero esto se logra cuando es un sangrado pequeño. Cuando hay un accidente, ¿alguna vez han visto un accidente de tránsito? Pero feo, ¿no? Yo he visto un accidente de tránsito con una fractura expuesta. Se estaba viendo aquí uno de su fémur, la cabeza del fémur estaba aquí al costado, ¿no? Y se veía el fémur, ¿no es cierto? Entonces la sangre ha empezado a correr como no tienen idea. Otro ejemplito. Y este es buen ejemplo para este capítulo. Hace unas semanas atrás, un mes atrás más o menos, han acuchillado a un joven en la ceja por quitarle su celular acá en el cuello, ¿no es cierto? Ya, ustedes que están en tercer semestre saben muy bien anatomía y saben qué grandes vasos pasan por acá por el cuello. A ver, anatomistas, si no me va a quedar con su doctor de anatomía, ya sé quién es. Justo le toca mañana, después de mi clase, no, antes de mi clase le toca. Siempre nos chocamos con el doctor. ¿Cómo es? ¿Qué vasos sanguíneos? Si no les voy a dibujar. Por aquí, ¿qué pasa pues? La yugular. La yugular. Hay vena y arteria yugular, ¿verdad? Ya. Al hacerte un corte acá, la yugular es un vaso grande y está cerca del cerebro, maneja grandes presiones, como la arteria aorta y como la femoral. Un corte en la yugular, la sangre arterial no sale como la sangre venosa. ¿Se han sacado ustedes alguna vez sangre con jeringuita? ¿Han sacado? Ya. Cuando han sacado sangre venosa, ¿no es cierto? Han buscado venitas y de ahí han sacado. ¿Cómo es la sangre venosa? Es un tanto más oscura y cuando tú lo jalas no sale con tanta presión. Pero bueno, no creo que nunca no han debido sacar ustedes gasometrías, pero nosotros en el hospital sacamos gasos, sobre todo en emergencia. Hoy día les he hecho palpar la arteria radial. ¿Han visto cómo palpita? Y ya. A 90 grados, como si fuera un sable, ubicamos la arteria radial e ingresamos la aguja. Ni bien ingresas la aguja, llega a la radial, como la radial tiene gran presión, ¿qué pasa? Empuja el émbolo, por eso hay que tener cuidado. A veces necesitamos 3 ml y el interno me debe traer 10. ¿Qué has hecho? Doctor, es que me ha ganado, ¿no es cierto? Ya, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? No le va a sacar tanta sangre en otra al paciente, está en emergencias, no le va a hacer falta, ¿no es cierto? Ya digamos, es que la sangre arterial sale con presión, por eso a este joven apenas le han hecho el corte, le ha empezado a salir la sangre como si fuera chisquete, ¿no? Obviamente, pues como nuestro sistema de salud en Bolivia es un chiste, ¿no es cierto? Y la gente también no sabe a veces qué hacer, había que hacer presión. Y a ese joven había que llevarlo inmediatamente a un hospital de tercer nivel de atención. Por gusto lo iban a llevar a un centro de salud porque no iban a hacer nada en el centro. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba entrar a quirófano así lo antes posible. Ahora, ¿qué ha hecho al perder tanta sangre? ¿Cómo ha actuado a nivel fisiológico el cuerpo? ¿Qué hace? El cuerpo a nivel fisiológico intenta compensar esa pérdida. Primero hace vasoconstricción. ¿Pero va a ser suficiente? No, porque se ha lastimado un vaso de gran calibre y además un vaso muy importante. Entonces, ¿qué hace también tu cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al bombear más rápido la sangre, el corazón intenta compensar la necesidad del cuerpo. 1. 2. Los riñones dejan de filtrar, o sea, no va a haber tanta filtración de orina. Jalan agua mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese sistema es clave para el aumento de la presión arterial de forma fisiológica y esa es pregunta de entraditas y de taquito para cada examen de grado que ustedes tengan. Yo he sido curado de examen de grado y siempre les preguntan, en bioquímica les preguntan, en odonto, peor pues, ¿no? Tienen que saber. Entonces, ese sistema fisiológicamente ayuda a aumentar la presión arterial, porque si está perdiendo sangre se necesita más presión, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente iba a funcionar eso,
No, no. Primero hace shock y el shock tiene dos fases, reversible e irreversible. Eso ya es fisiopato, pero ahí está, les paso el dato, por si les interesa y si les apasiona tanto el área de la salud como a mí. Entonces, el shock es reversible y es irreversible. ¿Cuándo es reversible? Cuando todavía al paciente se lo puede estabilizar. Mientras más minutos pasen y pase el tiempo, el shock se hace irreversible. Si el shock llega a ser irreversible, hace disfunción orgánica múltiple y ahí queda el paciente. Por eso es que este jovencito estaba ahí sentado, no había nadie que le auxilie, solo le estaban mirando, ¿no es cierto? Y bueno, muerto ahí en la cerca, en la calle, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive aunque vivas en la zona más lujosa y exclusiva de La Paz, la desgracia está a la vuelta de la esquina. Y como personal de salud, no vas a hacer tu provincia. Bonito sería pues que hagas por Mayasilla, ¿no es cierto? Ya digamos, te va a tocar irte muy probablemente a los Yungas, ¿no? Y bueno, los accidentes están a la orden del día, aplastamientos, o sea, vas a ver de todo, ¿no? Una vez yo he visto un aplastamiento, ¿no? De una mano, ¿no? Igual se habían hecho pasar con una amoladora, ¿no? Esto estaba abierto. Los accidentes por amoladoras están a la orden del día, vienen así con su mano, doctora, no me ha pasado la amoladora, su dedo medio abierto. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que entablillar, mandar al hospital más cercano, Coroico, por ejemplo, donde hay traumatólogo. Por eso, si han escogido una carrera de salud, se supone que ustedes son de batalla, o sea, no son delicaditos, son de batalla, ustedes entradores. Yo me imagino, porque ustedes sí hacen provincia. En Bioti no hacen provincia, creo, estos chicos, pero ustedes sí hacen, porque yo he tenido mi interna igual de odonto, ¿no? Entonces, por eso tienen que aprender a sobrevivir con todo y saber también este tipo. ¿Qué voy a hacer? Cuando hay una hemorragia, tengo que agarrar algo y hacer presión hasta poder llevarlo a un centro de salud, a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel donde le puedan dar la atención que requiere el paciente, ¿no? Y hay que tener también mucho cuidado. Capaz es un paciente que tiene VIH y tú tienes una herida abierta, siempre deben usar ustedes guantes, sobre todo cuando van a estar expuestos a fluidos corporales de los pacientes. Pero bueno, formación del tapón plaquetario. Esto es bien bonito, ¿ya? Las plaquetas, ¿cómo hacen? Miren. Hacen o tienen, ¿cómo se llama? Un mecanismo de rodamiento, ¿ya? Para esto, bueno, por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que ahorita les voy a mostrar una imagen, pero quiero que vean esto. ¿Cuánto es la concentración normal de las plaquetas en la sangre? Es de 150.000 a 300.000 por microlitro de sangre. Ese es el valor normal de las plaquetas. Ojo que Guyton se ha escrito a nivel del mar. Según valores en la altura, por ejemplo, lo que nos da el IVA. ¿Quién sabe qué es el IVA? El Instituto Boliviano de Biología en la altura. El IVA, si gustan, les paso un documento, ahí están todos los valores en la altura de La Paz, ¿no? Es de 150.000 a 450.000 por si acaso. Es lo que manejamos acá. Pero lo que te dice tu libro de Guyton es de 150.000 a 300.000. Por debajo de eso es plaquetopenia, ¿ya? Por encima de eso es una trombocitosis. Trombocitos y plaquetas es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo las plaquetas empiezan a llegar al lugar de la lesión? Acá tengo una imagen y eso les voy a mostrar. Denme chance, por favor. ¿Dónde estás? Están cansados, ¿verdad? Sí, no puedo ver eso. Pero ya pues tienen que aguantar, es la universidad. No es fácil, es cansado, da sueño. Ya, esta imagen que les voy a mostrar está igual en Tórtora. Tórtora es un libro básico, pero de que tiene buenas imágenes, tiene unos buenos esquemas.
Mira, ya están contando la hora. Váyanse. Es y 38. ¿Cuánto falta? Ay, ya. Miren, bueno, estos de acá son los trombocitos. Y aquí, miren, en este vaso ha habido una lesión. Este vaso primero me va a hacer un vasoespasmo. Y la pared del vaso sanguíneo va a tener diferentes partes. El vaso sanguíneo, a ver, la diferencia entre arterias y venas es que las arterias no solamente tienen el endotelio, sino que también tienen musculatura lisa y tienen fibras elásticas. Por eso es que las arterias pueden aguantar grandes presiones, ¿me entiendes? En cambio, las venas tienen endotelio, pero no tienen fibras elásticas. Por eso las venas no llevan sangre con gran presión. Ahora, cuando hay acá algún daño, ¿no es cierto? Hay algún, ¿cómo se llama? Una lesión del tejido. ¿Qué sucede? Vamos a tener acá fibras de colágeno y del endotelio dañado que van a activar a las plaquetas, y esta plaqueta va a ir y se va a adherir en el lugar de la lesión. Una vez que la plaqueta se adhiere al lugar de la lesión, esta plaqueta se activa. Y cuando se activa esta plaqueta va a empezar a liberar diferentes compuestos. Uno de ellos es la serotonina, el tromboxano A2 y el ADP, adenindifosfato. ¿Y esto qué va a hacer? Esta plaqueta, una vez que se activa, mira que es redondita, ¿verdad? Pero aquí, mira, empieza a proyectarse, empieza a elongarse como si tuviera bracitos. ¿Y esto qué hace? Una vez que una plaqueta se activa, digamos que yo soy la plaqueta, yo le doy la mano a su compañera Estrella y la jalo. Y Estrella agarra a su compañera y su compañera Fabián y Fabián a Arturo. Yo los voy jalando. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos agrupando. Y estamos formando, o así es como se da, la formación del tapón plaquetario, ¿no? Entonces ese tapón, ese conjunto de plaquetas, me está tapando este lugar donde ha habido la lesión, la ruptura del vaso sanguíneo. Listo. ¿Pero hasta ahí el tapón plaquetario será eficiente? No, todavía no lo es, ¿ya? Entonces, es un tapón que necesita consolidarse, ¿no? Acá mira, estamos viendo como tal la agregación de las plaquetas, cómo estas plaquetas van agregándose unas con otras, se van uniendo, ¿ya? Ahora, posterior a ello, nosotros vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿cuánto van a medir estas plaquetas? Estas plaquetas van a medir de 1 a 4 milímetros de diámetro. ¿Dónde se forman las plaquetas? Se forman en la médula ósea. ¿Quiénes son las formas inmaduras de las plaquetas? Los megacariocitos, son los precursores. Estos megacariocitos después van a madurar a plaquetas. Las plaquetas deben ir de 150.000 a 300.000 según tu libro de Guyton. ¿Cómo se hace la agregación plaquetaria? Por la ruptura, la lesión tisular de un vaso sanguíneo. ¿Listo? Ahora, las plaquetas van a tener varias características, ¿no?, funcionales que se van a caracterizar de la siguiente manera, ¿no? En su citoplasma, y van a tener factores activos del tipo, van a tener moléculas de actinina y miosina, ¿no es cierto?, que son proteínas contráctiles similares a las que vamos a encontrar en las células musculares. Además, también van a tener otras proteínas contráctiles como la tromboastenina, que puede contraer a la plaqueta y agruparla. Después vamos a tener también, nuestras plaquetas van a tener restos de retículo endoplasmático y restos de aparato de Golgi. Estos, como ustedes saben, ayudan a sintetizar enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas especializadas. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizan reacciones químicas en nuestro cuerpo. Además, ¿no?, las mitocondrias y los sistemas enzimáticos tienen la capacidad de poder formar trifosfato de adenosina y difosfato de adenosina, lo que se conoce como el ADP, que después finalmente va a ayudar y va a favorecer a la agregación plaquetaria. Además, la plaqueta tiene una importante proteína llamada factor estabilizador de la fibrina, que también es considerado como un factor de la coagulación, y es el factor número 13. Bien, por otro lado vamos a tener, y esto me voy a saltar, ¿no? Acá.
¿Cuánto tiempo vive un trombocito? Y esa es pregunta de evaluación. Un trombocito o una plaqueta vive aproximadamente de 8 a 12 días. Un promedio de 10 días vive una plaqueta. Ya, eso es pregunta de examen. Ahora, mecanismo de tapón plaquetario. Esto ya les expliqué. Lo había puesto acá. Esto no lo había puesto. Ya. Ahora, veremos nosotros cómo se da, cuáles son los factores de la coagulación. Estos de acá, vayan familiarizándose, tienen que saberlos al derecho y al revés, ¿ya? ¿Estos son los 13 o los 13? Sí, son los 13 factores de la coagulación. Ahora, aquí se van a dar cuenta que no vienen los 13 factores como 1, 2, 3, aquí faltan números, ¿no es cierto? Ya. Entonces, son 13 factores porque terminan en 13, ¿listo? Hay otros más como la precalicreína, silinógenos de masa y bueno, las plaquetas como tal. Pero hasta acá, hasta el factor 13 tienen que aprendérselos. Sí o sí tienen que saber. Ahora, el fibrinógeno. El fibrinógeno es conocido como el factor 1 de la coagulación. La protrombina. Protrombina porque este es como su precursor, no está en su forma activa. La protrombina es el factor número 2. De ahí vamos a tener al factor tisular. El factor tisular, o también conocido como la tromboplastina, es el factor 3. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque ahorita vamos a ver las vías de la coagulación y tienen que saber ustedes de memoria, ¿ya? De ahí vamos a tener al calcio. El calcio, miren cómo es, ¿no? El calcio actúa como un ion, ¿sí o no? ¿Qué es? ¿Catión o anión es el calcio? Es un catión. ¿Cuánto de carga tiene el calcio? 2 más 2, ¿no es cierto? Ya, perfecto, chévere, está ahí. Ahora, ¿dónde se almacena el calcio en gran cantidad? En los huesos, muy bien, pero también en los dientes, ¿no es cierto? Listo. ¿Para qué sirve el calcio en la membrana celular? Mira, te estoy nombrando todas las funciones del calcio para que veas que es importante. ¿Para qué sirve en la membrana? Ya, pero ¿para qué sirven los canales de calcio? Para el potencial de acción, ¿no? A nivel del corazón, ahí no siquiera, pero en corazón, ahí se les voy a zapatear si no saben qué es inotropismo y demás, no me van a probar, están sentenciados y sobre todo los que están mal. Entonces, el calcio ayuda en el potencial de acción, ¿no es cierto? Ayuda a que se dé el potencial de acción y a que se mantenga en el potencial de acción a nivel del corazón. Ahí está, otra de sus funciones, como el cherry de la torta. El calcio participa como factor de la coagulación. Y van a ver más adelante que este calcio es como la amiga chismosa, ¿no? Él o ella, que es el calcio, lleva la información de un lado a otro en las dos vías, tanto extrínseca como en la vía intrínseca. De ahí vamos a tener al factor 5. El factor 5 se lo conoce como la proacelerina. Ya enseguida lo vamos a ver. De ahí no hay factor 6, ojo. De ahí se salta al factor 7 de la coagulación. El factor 7 de la coagulación no es un acelerador de la conversión de la protrombina sérica. Ayuda o acelera a que la protrombina pase a convertirse en trombina o se active como trombina. Por eso dice que es un acelerador. Su nombre es más conocido como la proconvertina, ¿no? O factor estable. Pero proconvertina sí se lo conoce. Factor 8 de la coagulación. El factor 8 de la coagulación se ha visto mucho en la parte de fisiopatología en una enfermedad que se conoce como la hemofilia. Por eso es que este factor se lo conoce como factor antihemofílico de tipo A, porque es el que se encuentra en déficit en la enfermedad o en la patología de la hemofilia de tipo A. El factor 9 es un componente tromboplastínico del plasma. Se lo conoce como factor antihemofílico de tipo B. El factor 10, ¿no? Que es el factor de Stewart-Prower, ¿ya? Factor 11, factor antihemofílico C. Factor 12, factor de Hagemann. Y factor 13, factor estabilizador de fibrina. Ahora sí, vamos a ver lo interesante acá. No vamos a la acción, como quien dice. Para esto vamos a ver lo siguiente. Este esquema es de Tórtora y aquel esquema lo van a encontrar en Guyton. Ambos son lo mismo. La diferencia es que, bueno, mira en Tórtora como para guaguitos.
¿no? Y en Guyton ya pues, pro, ¿no es cierto? Puras líneas con números romanos, ¿no es cierto? Entonces ese puesto, pues les he puesto una flechita, que es lo mismo. Les voy a explicar, y aquí se ven las dos vías, ¿ya? Vamos a tener la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambas terminan en la vía común, aunque no lo crean que vamos a terminar, así que esperen un poquito, aguanten un poquito más. Yo sé que es medio cansado, ¿no es cierto? Pero ya estamos terminando el hito, la siguiente vamos a ver corazón. Algunos van a venir al laboratorio, otros no, ¿no es cierto? Vendrán solo a los que les toca defender su casito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no está tan difícil, ¿ya? Bueno, entonces, la vía extrínseca se inicia con un trauma, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién quieren que golpee, no? O ya digamos que alguien se cae, ¿no es cierto? No, ya te caes, no se te caes, no se te haces la desmayación. Te resbalas, te caes, te haces una herida. ¿Qué estás generando? Un daño tisular. ¿No les ha pasado que alguna vez jugando fútbol o jugando voleibol o básquet te caes, estás con short y te caes de rodillas en cemento áspero y te hace una herida horrible, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué has ocasionado ahí? Daño tisular. ¿Qué vía de la coagulación va a empezar ahí? Vía extrínseca. Este es en pregunta de examen así, de taquito, entradito, ¿no es cierto? ¿Quién es el factor que inicia la vía extrínseca? El factor tisular. ¿Y el factor tisular qué factor de la coagulación es? ¿Qué factor es? ¿El 12? ¿El 15? ¿El 17? ¿Qué factor de la coagulación es el factor tisular? Ahorita les he mostrado, mira su memoria de pollo que tiene. 2 les voy a dar. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? A ver, se lo lleva por 5. Ya pues, ahí están adivinando. A ver, funciones. Ahí tú que estás con tu celo, ya te he visto con tu dedo. Dime, ¿qué factor de la coagulación es el factor tisular? ¿Creen que no me doy cuenta? Claro que sí. Ya rápido, vas a funcionar tus neuronas. Ya, factor 3 de la coagulación. Si no quieres que te pongan aprietos, deja ese celular. O entre ustedes, ¿yo qué les he dicho? A ver, para clases, ¿qué les he dicho que se tienen que traer? Agua. ¿Dónde está pues sus botellas de agua? Nada. Ahí está, eso. Nada, gaseosa, ya les he dicho, la gaseosa es veneno, es caca. Claro, tomen agua. Ahora, gaseosita pueden tomar fin de semana, su permitido, claro, el cuerpo también se antoja, ¿no es cierto? Pero todo el tiempo no, ¿verdad? Ya, si se están deshidratando, tomen agüita, pues. ¿No quieres que funcionen mejor tus riñones? Agüita de cebada, ¿no? Ya, pongan atención, mira. Silencio, pues, silencio. Ya después se van a pasar tips. A mí me gusta el agua con gas y sin gas, ¿no? Ya después. Ya. Entonces, daño tisular. Factor 3 de la coagulación inicia la vía extrínseca. Esto es pregunta de evaluación. Nada raro que en su evaluación de este hito entre para que esquematicen las vías de coagulación. En el del corazón se puede hacer un montón de cositas, o sea, Da Vinci, ¿verdad? Facilito es dibujar el corazón. Yo que soy mala dibujando, me dibujo mi corazón geométrico, me sale excelente. Ya, entonces, factor tisular. Ahora, les decía que el calcio es como esa amiga que está en todas, ¿no es cierto? ¿Pasa algo? ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? Ya está, ¿verdad? El amigo igual, a veces los baloncitos también. No, yo ahí tenía mis amigos, a uno de mis amigos le decíamos la urraca. ¿Por qué? Todo sabía de todo el mundo. Oye, ¿tú sabes qué ha pasado? Si te cuento, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. ¿Qué hace el factor tisular? Miren, el factor, a ver, el calcio como tal, a diferencia de otros factores, ya está activado, ¿ya? Él es el calcio, pues, o sea, es por Dios, está activado el calcio. ¿Y saben qué hace el calcio? El calcio es el factor 4, ¿no es cierto? Esto era lo que les pregunto, pero ya les dije, ni modo. El factor 4, que es el calcio, agarra y junto con el factor 3 va a activar al factor 10, porque aquí no está así tan esquematizado.
como ya. Pero este factor 10, ¿cómo se llama el factor 10? ¿Stuart Little o qué es Stuart? ¿Qué? ¿Cómo que Stuart es? Está bien, Stuart está bien. ¿Pero qué es Stuart? ¿Stuart Little, Stuart Pérez, Stuart del Castillo, Stuart Prowen, ¿ya? Silencio pues, este factor 10 está inactivo. ¿Quién activa el factor 10? Lo hace el factor 3 junto con el calcio, forman o activan al factor 10, entonces factor 10 activado. Este factor 10 activado necesita del factor 5. ¿Cómo se llama el factor 5? Está rápido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el factor 5? ¿Cómo es? Lábil les voy a dar ahorita. ¿Cómo se llama? El factor 5. Es el factor. Ay, al fin, ya. Proacelerina. Si es proacelerina, necesita activarse. ¿Quién ayuda a que este se active? Ahí está. Les he dicho que el calcio está en todas, ¿no es cierto? El calcio. Ahora, cuando se activa el factor 5 activado, junto con el factor 10 activado, van a dar paso a la formación de una enzima. ¿Qué eran las enzimas? Eso, proteínas. ¿Y cuál es la función de las enzimas? Catalizar. ¿Y qué es catalizar? Acelerar una función, acelerar algo, ¿no es cierto? Apresurar la función de un procedimiento. ¿Ven? Estamos estudiando, así tienen que, cuando leen su libro de Guyton, así tienen que leer, pues primero vean el tema, identifico subtítulos, veo lo más importante, me hago mis esquemas y voy repasando, haciendo chistes, no importa como tú aprendas mejor y te acordarás que te va a ir bien en todas las materias, ¿no? Que por lo menos sean harto para leer, ¿ya? Ahora, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Protrombinación, hasta ahí lo dejaremos. Ahora, no, o sea, no es que se van a ir, ¿no? Vamos a terminar, no se alegren. Ahora, viene la vía intrínseca, ¿ya? La vía intrínseca, ¿qué dice acá? Trauma vascular. Porque cuando te lesionas, tú me digas que solo te lesionas la piel y tus vasos siguen intactos. No, ¿verdad? Sangras, ¿no es cierto? ¿Por qué sangras? Porque también ha habido un traumatismo a nivel vascular. Esto se da al mismo tiempo, por si acaso. ¿Quién inicia ¿cómo se llama esto? La vía intrínseca. ¿Qué factor de la coagulación? Oye, pues, calcio les voy a dar ahorita. ¿Qué dice acá? Ahí dice 7. ¿Qué número es? Pues no me digas, no saben el número. 12. Si no saben el número, les voy a hacer escribir números romanos hasta el 1000. ¿Qué número es pues esto? 12. Ah, ya pues. Casi me da algo y ¿cómo no? Van a saber 6. A ver, silencio por favor. Se supone que estoy aquí con gente inteligente, educada, ¿no es cierto? Y que ha llegado al tercer semestre porque sabe, ¿no es cierto? No. O sea, es hasta, me voy a ofender con 6. No van a saber leer. Dice, soy capaz de grabarles y mostrarles a sus papás. Tu papá va a querer agarrarte y darte un latigazo, ¿no es cierto? Factor 12, ¿ya? ¿Cómo se inicia la vía intrínseca? Por el factor 12 de la coagulación. ¿A través de quién? De la activación de las plaquetas. Primero se da la agregación plaquetaria y se inicia por la vía intrínseca. ¿Se activa quién? El factor 12. Listo. Se activa el factor 12. Y a este factor 12, ¿quién llega? La metiche, pues, ¿quién es? El calcio, el factor 4. Este factor 4 con el factor 12 van a activar al factor 10. En la vía intrínseca, ¿quién activa el factor 10?
calcio y factor 12. ¿Cómo se llama, a ver, el factor 12? A ver, ya, a ver, si no les voy a decir cabecitas de pollo, les voy a decir. Ya, ¿cómo es? ¿Han visto el cerebrito del pollo? Así es. Hageman. ¿Ya? Factor de Hageman. ¿Ya? Ahora, pongan atención. Mientras más me tambulla, más me voy a demorar, más tarde se van a ir. Ustedes deciden. Cuando se activa, miren, en ambas vías el factor 10 y el calcio generan una enzima que es la protrombinasa. ¿Qué hace la protrombinasa? Esto es fantástico. La protrombinasa da inicio a la vía común. Y en la vía común de la coagulación, miren, ¿quién está aquí también? El calcio. No, todos ya odiamos al calcio, metiches el calcio. Está en la vía común, ya hasta ahí va. Este calcio con esta protrombinasa activan la protrombina. ¿La protrombina qué factor de la coagulación es? Eso, muy bien, es el factor 2. Y pasa de protrombina a trombina. Esta trombina, ¿qué creen que hace? Esta trombina, junto con el calcio, ¿ven? Activa el factor 1. ¿Cómo se llama el factor 1? Fibrinógeno. Pasa de fibrinógeno a fibrina. Esta fibrina, ¿dónde va? ¿Se acuerdan que la plaqueta se hace como un tapón? La fibrina va donde ese tapón y forma pequeñas fibras, pero estas fibras son laxas. ¿Qué significa el término laxo? Débil, no elástico, pero es débil todavía. Ahora, estas hebras de fibrina laxas deben consolidarse para que se forme lo que tú conoces como costrita, ¿no es cierto? En tus heriditas. ¿Y a quién forma, quién estabiliza esa costra? Lo hace el factor 13. ¿Y quién activa el factor 13? Lo activa la trombina. Ya, pero además, ¿qué también hace esta trombina? Miren lo importante del factor 2 activar. La trombina, además, estimula la activación del factor 5 y la trombina, además, activa también a las plaquetas. Las plaquetas activadas con las trombinas generan fosfolípidos plaquetarios. Y estos fosfolípidos plaquetarios ayudan en la activación del factor 10. Y además ayudan a que el factor 10 con el factor 5, que es activado por el calcio, forme la protrombinasa. Listo, necesito nomás esto, los tienen que saber para su evaluación, si no se van a aplazar. ¿No? Ahí está, ni siquiera le he metido muchas letras. En su libro hay párrafos y líneas y páginas y páginas. No me gusta. En un dibujo, ¿ya? Todo eso tienen que saber para su examen. Porque yo les voy a preguntar en la evaluación, ¿quién activa al factor 10? ¿Quién activa al factor 13? Lo activa la trombina. ¿Y la trombina qué factor es? Es el factor 2. O sea, eso, ¿quién activa al factor 1? De fibrinógeno a fibrina. Lo hace la trombina. ¿Y qué es la trombina? La trombina es la forma activa del factor 2 o factor 2 activado. Listo, así tienen que estudiar. Ya estamos terminando, promesa. Bueno, mientras más ya, mientras más bulla metan, más me voy a tardar. Ya depende de ustedes. Si quieren ir rápido, colaboren. Listo. Pruebas de coagulación sanguínea. Esto igual tienen que saber. Ustedes o todavía que van a ser odontólogos tienen que saber. Saben que la mucosa sangra harto, ¿sí o no? Sangra, ¿verdad? Ya hay que saber. Tiempo de hemorragia. ¿Cuándo es? Cuando se usa un bisturí, como lo que ustedes van a usar para las extracciones dentarias que utilizan bisturí, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuál es el tiempo normal que debería durar una hemorragia? Hasta 6 minutos. Probable pregunta de evaluación. Listo, hacia el punto. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? Según Guyton, es de 6 a 10 minutos. O sea, para que coagule tengo que hacer presión, unos 6 minutitos más o menos, y va a empezar a formar coágulo, hasta 10 minutos. Si no,
bueno, puede ser que tenga problemas de la coagulación o esté tomando algún anticoagulante, warfarina, heparina, ¿no es cierto? Tiempo de protrombina y cociente internacional normalizado o conocido como el INR. Esto van a ver harto en los hemogramas, INR. Ahora, el tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina normal es de aproximadamente 12 segundos. 12 segundos es el tiempo de protrombina. El cociente internacional normalizado fue ideado como un medio ¿para qué? Para normalizar las medidas del tiempo de protrombina. ¿Ya? Ya, último, promesas. Ahora, el intervalo normal de un INR está comprendido entre 0,9 a 1,3. Un INR elevado es, por ejemplo, cuando está entre 4 o 5. ¿Qué indica un INR elevado? Te indica un alto riesgo de hemorragias. Nosotros trabajábamos harto con esto en tiempos de pandemia, ya, harto. Ahora, esto indica, ¿no? Esto indica que existe la posibilidad de que se produzca o que vaya a producirse posteriormente un coágulo. ¿Cuándo? Cuando el INR es muy bajo, por ejemplo, está entre 0,5, está menos de 0,9, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que toman warfarina, por ejemplo, o algún anticoagulante, la aspirina también sabían que actúa como anticoagulante. Es de aproximadamente 2 a 3 pacientes anticoagulados, ¿ya? Listo. ¿Qué dice aquí? Este es mi regalo, dice: en los tiempos difíciles, o sea, los tiempos difíciles nunca duran, pero las personas fuertes sí, por eso tienes que estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Gracias por su atención, estudien por favor. Ah, y otra cosita más. Pero las personas fuertes sí estudian. Otra cosita más. Les voy a dejar antes de eso. ¿Qué hora tienes? Claro, no se 2 y 6. ¿Qué? 2 con 6. 2 y 6. En el grupo de WhatsApp les voy a dejar cuál es la tarea, porque ya estamos en hora. Seguramente va a venir la otra docente o el otro docente. La tarea va a ser hasta el siguiente jueves, así que lo tienen que realizar, ¿ya? Una tareita o dos les voy a dejar en plataforma. Por favor, van a estar atentos y atentos. ¿Listo? Listo, igual el caso les voy a dejar en plataforma. Ahora sí, vayan, salgan, corran, húyanse a la universidad.